Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuamos entrevistando a personajes importantes del país y del mundo. Esta noche vamos a conversar con el doctor Carlos Alberto Medina, quien es un reconocido jurista con quien vamos a analizar los recientes despidos en el sector público. Hay que indicar que el pasado mes de febrero, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, despidió a 219 servidores públicos que tenían nombramiento definitivo. Este despido lo hizo sustentado en una resolución administrativa número 003. Se puede despedir a 219 empleados con una resolución administrativa. Doctor Carlos Medina, buenas noches. Jacinto y amigos oyentes, buenas noches. Bueno, esta resolución no es que no se puede, la pregunta es ¿se debe? Entonces, se puede en la medida en que se siga aplicando disposiciones que en un momento determinado se criticaron. Porque no nos olvidemos que esa resolución tiene como fundamento el innumerado que va después del 108 del reglamento a la Ley de Servicio Público, hoy Ley Orgánica de Servicio Público, LOSEP, en concordancia con el 47 de la LOSEP, que es la famosa cesación de funciones con renuncia obligatoria, que de por sí suena contradictorio. La renuncia es un acto voluntario, pero según el decreto 813 que fue aprobado, que fue firmado por el expresidente Rafael Correa y que reformó al reglamento, a la LOSEP, justo permitió esta figura que suena extraña, o sea, cómo puede haber renuncia obligatoria. Entonces, claro, en base a eso, en ese tiempo, que esto ya lleva un buen rato, el 813 data de, les voy a decir exactamente, esto fue creado en el decreto 803, que fue el reglamento a la ley orgánica del servicio público, que está publicado en el suplemento del registro oficial 489 del 12 de julio del 2011. Veamos, tanto tiempo que ha pasado de ese decreto y que mereció tantas críticas, que mereció inclusive acciones de protección, inclusive acciones extraordinarias de protección frente a la Corte Constitucional, porque con esto, a decir de muchos afectados, y es verdad, se creó la posibilidad de los despidos masivos en el sector público. No nos olvidemos que este decreto ha sido impugnado en la Corte Constitucional. Actualmente no se ha resuelto una acción de inconstitucionalidad de este decreto. ¿Por qué? Porque este decreto reforma la ley. La ley no crea esa figura de la cesación de funciones con renuncia obligatoria. Entonces, se creó esa reforma a través del reglamento, y por jerarquía normativa, un reglamento no puede reformar la ley. Pero bueno, fíjense que se ha criticado tanto lo que ha hecho Correa, fíjense que se ha criticado tanto lo que se hizo en el anterior gobierno, y ese mismo decreto sirve para tomar este tipo de decisiones, que más allá de que haya o no razón en cuanto a que se quiere achicar el tamaño del Estado, se quiere reducir la masa salarial, que de paso desde mi punto de vista no lo logran, porque simplemente lo que se hace es comprar renuncias, y la pregunta es, ¿esos puestos van a volver a ser ocupados? Lo lógico no sería que esos puestos, o mejor dicho, que esas partidas sean suprimidas para que por lo menos durante los próximos 2 años no puedan ser nuevamente creadas. Entonces, insisto, una cosa es poder, otra cosa es deber, y ahí estaríamos entre el deber ser y el ser, ¿no? El ser es, han despedido 219 empleados con esta resolución, y no conozco si los empleados intentaron alguna acción judicial, pero recordemos que los despidos que en el tiempo del presidente Correa fueron objeto o tuvieron como base este acuerdo, también fueron impugnados con acciones de protección. Los únicos que finalmente tuvieron, digamos, suerte de haber sido aprobados fueron los que afectaron a mujeres embarazadas.
y existe una sentencia de la Corte Constitucional del 2018 que amplía el artículo o la disposición del artículo 51 de la Ley de Discapacidades, que también acoge este tema de las discapacidades, que es la estabilidad reforzada. Recordemos que el artículo 51 de la Ley Orgánica de Discapacidades sanciona al empleador privado con 18 remuneraciones más lo del 188 del Código del Trabajo si llega a despedir a una persona que tenga un grado de discapacidad. La Corte hizo una interpretación que en el sector público también tendría efecto esto en el caso de personas que no solo tengan discapacidad, sino también que eventualmente tengan un hijo con discapacidad, tengan un familiar con discapacidad, el esposo, el padre, y entonces la Corte a través de esta sentencia modulativa permitió que ese artículo tenga esta ampliación en la interpretación y en la aplicación. ¿Se podría impugnar, apelar esta cesación del cargo mediante la compra de renuncia obligatoria? Desde mi punto de vista, sí, ellos tienen pleno derecho a intentar la acción contenciosa administrativa. Porque esta es una resolución general, pero al haberles notificado a cada uno de ellos debe haberse notificado con una acción de personal para cesarles en función. Esa acción de personal es un acto normativo de efectos particulares y puede ser motivo precisamente de una acción contenciosa administrativa ante el Tribunal Contencioso Administrativo de la respectiva jurisdicción a la que pertenezcan estos empleados, estos trabajadores del MIES. La otra posibilidad habría sido que no sé si es que alguien ya lo intentó, hace tiempo mismo, porque este decreto ya tiene muchos años de vigencia, que sería la acción objetiva o de nulidad o de anulación de la resolución, que es un acto normativo en cambio de efectos más amplios, porque esto es una resolución que ya afecta a 219 servidores, funcionarios, digamos, o más que a eso, al decreto 813, que como repito, aún espera una decisión de la actual Corte Constitucional para que se pronuncie sobre la inconstitucionalidad del decreto 813. Carlos, vamos también este rato a recibir en entrevista al colega periodista Julio Paredes, quien fue también una de las personas cesadas mediante esta compra de renuncia obligatoria. A Carlos, le saludamos a Julio, quien se encuentra en Riobamba. Julio, buenas noches, bienvenido a la entrevista. Gracias, Jacinto, buenas noches también al doctor Carlos Medina, un gusto pues estar en esta noche, en esta entrevista. Yo quisiera pues asimismo señalar de que esta medida que ha tomado el gobierno nacional a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social o del ministro, pues ha afectado y está afectando a cientos de familias que lamentablemente ahora no tenemos digamos, seguridad laboral. Muchos proyectos de vida se han venido abajo, lamentablemente, y pues eso está afectando, obviamente, como digo, a las familias. Nos hemos quedado sin piso. Nuestra vida el día 12 de febrero cambió 180 grados y pues eso lamentablemente, como digo, ha sido un duro golpe. Pero nosotros estamos seguros también de que las acciones judiciales que nosotros tomemos van a permitir que nosotros podamos seguir adelante, ¿no? En esta lucha jurídica que también se ha iniciado. Ustedes ya han iniciado una pelea judicial, digamos, Julio. Sí, efectivamente se han presentado acciones de protección con la finalidad de que pues se pueda restituir el derecho al trabajo.
además que el procedimiento que se siguió en nuestro criterio y en el criterio de nuestros abogados también no es el adecuado. Se nos hace una acción de personal en donde se señala que está una compra de renuncia con indemnización. Y en la parte de la explicación se señala, bueno, hace referencia, o no tácitamente, al decreto 813, sino establecido, dice que se basa en el artículo 47, literal K, perdón, de la Ley Orgánica de Servicio Público, en concordancia con el artículo innumerado agregado a continuación del artículo 108 y el artículo 285 del Reglamento General a la Ley IBIDEM. Y nos cesan en funciones. Yo pregunto, o sea, esta compra de renuncia y con indemnización a nosotros nunca se nos comunicó, nunca fuimos consultados. Fue un acto que pues en la tarde, al menos en la ciudad de Riobamba, en la tarde del día 12 de febrero, pues prácticamente llegaron a las oficinas y nos notificaron con esta acción de personal. Muchos de los compañeros pues no firmamos esta notificación porque nos cogió de sorpresa totalmente, ¿no? Mientras que otros firmaron, pero con... Otros firmaron abruptamente. Que nosotros hayamos pedido, sin que nosotros hayamos solicitado. Y no sabemos cuál es el estudio técnico, cuál es la reestructuración que se plantea en el MIES para haber hecho esta situación, porque de lo que nosotros conocemos, es, digamos, el MIES sigue siendo igual, o sea, no ha habido tal reestructuración, los mismos programas existen, no ha habido cambios, no ha habido fusión, no ha habido todas estas modalidades de reestructuración que había en el Estado, como es la fusión, como es la absorción, como es la desaparición de programas o la inclusión de nuevos programas. Es decir, el MIES ahorita es igual, en estructura me refiero, es igual de lo que era antes a lo que está a este momento. Entonces, ¿dónde está el justificativo para decir que tal vez nuestros puestos no eran necesarios? En mi caso personal, yo era el comunicador social del distrito Riobamba y no hay otro comunicador social. Y yo conozco que en los demás distritos están todavía los comunicadores sociales en los distritos. O sea, no han sido eliminados los comunicadores de distrito. Pero en mi caso de Riobamba y en el caso de la Tacunga, se eliminó a los comunicadores. O sea, es decir, se ha hecho una selección de personal a dedo, no sé de dónde surgió. Hay una declaración del ministro que señala que en los distritos fue donde se elaboraron los listados, y ahí es donde que surge, bueno, ¿y con qué criterio? Entonces, yo digo, no hay un sustento siquiera técnico para haber hecho estos despidos con indemnización, porque el MIES no ha entrado en ninguna reestructuración. Entonces está igual cuando, insisto, antes de que nosotros salgamos. Muchas gracias, Julio, por su participación en la entrevista. Carlos, esta es la realidad de lo que ha pasado en el MIES. Fueron despedidos abruptamente sin que exista un estudio para sacar, digamos, a los funcionarios que eran deficientes, sino que se les ocurrió y hicieron un listado y afuera a los que seguramente les caían mal a los directores provinciales. Bueno, este es uno de los problemas de este tipo digamos, de decretos o de normas que dejan abiertas puertas de ese tamaño tan grande, como para que, en teoría, en la resolución de la que estamos comentando, se dice que se ha hecho un estudio técnico y que todo lo que se parezca, ¿no es cierto? Más bien, yo lo que creo que aquí hay que enfocarse es desde el punto de vista de que lo abrupto viene desde el punto de vista de que se reforma, ojo, escúchame esto, el 108 del reglamento de la ley, de la LOCEP, te habla, y permíteme citarte, porque ese es el que se deforma con el 803. El 108 dice cesación de funciones para acogerse a los planes de retiro voluntario. Reitero eso, voluntario con indemnización y cesación por retiro por jubilación. Escúchame esto, es decir, la gente decía, yo quiero irme, este era un acto voluntario,
me quiero acoger a la jubilación, entonces yo quiero anticipar, me quiero ya salir. Y entonces, claro, el artículo 108 dice las unidades de talento humano establecerán los planes de retiro voluntario y de jubilación dentro de la planificación del talento humano para el año en curso y el siguiente año del ejercicio fiscal, la que deberá contar con la correspondiente disponibilidad presupuestaria. Escúchame bien, o sea, es decir, no podía ser abrupto ni nada, sino tenía que ser planificado, porque esa es un poco la idea. Pero fíjate que se apruebe el 813 y se agregue el innumerado después del 108 y dice cesación de funciones por compra de renuncias con indemnización. Parecería lo mismo, pero ahí dice las instituciones del Estado podrán establecer planes de compras obligatorias con indemnización. Fíjate eso. Mientras el 108, que es la matriz de esta reforma, te dice retiro voluntario, aquí ya te habla de renuncia obligatoria. Y entonces ahí tienen razón quienes en el 2011, cuando empezó a funcionar o cuando se aprobó este decreto, se decía, se deja abierta la puerta ¿para qué? Para los despidos masivos en el sector público. Y ahí sí ya vienen todas las interpretaciones y todo lo que tú quieras, es decir, bueno, lo hicieron a dedo, con dedicatoria, sin estudios, porque aquí lo que dicen es simplemente se acogerán a partir de la decisión, ¿no? A las renuncias obligatorias. Que insisto, esa es la contradicción más grande. Cuando tú renuncias, tú lo haces como un acto tuyo de plena voluntad, sin que nadie ejerza sobre ti ningún tipo de presión, ¿cierto? Porque no te olvides que la voluntad puede sufrir algún menoscabo en la medida en que hay un error, haya fuerza, haya dolo, ¿no es cierto? Alguien te esté apuntando con un arma, alguien te esté amenazando, o alguien te esté engañando, porque el dolo es hacer daño con engaño, ¿no es cierto? Entonces, aquí la idea es que si a mí simplemente me dicen, vea, usted se ha acogido al retiro obligatorio con renuncia obligatoria, ya estamos faltando a todo lo que tú quieras. Es decir, ya lo que hagan después, insisto, yo siempre soy crítico de ese tema. Tantos años, ya vamos al tercer año del actual gobierno y seguimos hablando de un montón de errores del anterior gobierno, ¿no es cierto? Pero este decreto no se ha topado. Ese decreto sigue vigente, porque así mismo son, es decir, lo que nos incomoda sí lo eliminamos, lo que creo que me puede servir lo dejamos ahí, casi como la basura debajo de la alfombra, cualquier ratito la puedo sacar, y esto lo han hecho. Recuerda que no es que el presidente actual no reformó el reglamento y no emitió un reglamento, acuérdate que con la vigencia de los contratos de servicios ocasionales, el presidente también reformó con decreto el reglamento, que está bien y lo puede hacer. Pero fíjate que este decreto no lo ha topado. Lo que hay que esperar más bien es que la Corte Constitucional actual se pronuncie sobre una acción de inconstitucionalidad que está ahí, que está presentada hace mucho tiempo, que no la resolvió la anterior Corte y que la debería resolver la presente, ¿no es cierto? Para que de una vez se zanje este problema de que hasta qué punto esto es inconstitucional o no. Desde mi punto de vista sí tiene visos de eso y debería la Corte pronunciarse. Mientras eso no pase, va a ser una espada, como decimos siempre, una espada de Damocles que va a caer sobre cualquier empleado con cualquier pretexto y el funcionario de turno lo va a utilizar cada vez que le convenga. Con un adicional, repito, estamos hablando de reducir la masa salarial, de reducir el tamaño del Estado, pero no hacemos algo básico, que es suprimir la partida. Lo que hacemos es comprar renuncias obligatorias. Y lo grave, Carlos, es que se ha denunciado que se saca a 219 empleados que tenían nombramiento definitivo y se está esperando contratar a 1.289 empleados. Bueno, eso ya sería tamaña contradicción, ¿no? Porque fíjate, ya solo te digo renuncia obligatoria para que salgan 219 y si encima de eso vas a ingresar más personas al servicio público, entonces estás subiendo la masa salarial en vez de reducirla.
ahí sería casi 6 por 1. ¿Te das cuenta? Entonces eso sería demagógico y además sería afectar a los que me parece que de pronto no están en mi línea, no me caen bien, o lo que tú quieras. E ingresar a los que sean mis compadres, a los que sean mis amigos. Entonces, insisto, así no se debe actuar. Porque a la final, como decía Julio, estás afectando no solo vidas, no solo un ingreso del momento. De pronto son proyectos de vida, como bien él lo dice, ¿no? Uno de los problemas de mucha gente que sale en estas circunstancias es que, fíjate que ellos no pueden regresar al sector público. Eso mismo que quisiera que tú nos indiques. Todas las personas que han sido despedidas del MIES nunca más volverán a trabajar en el sector público. No pueden, porque ellos para regresar bajo algunas, suponte que consigan que el tribunal contencioso les dé la razón o eventualmente alguna acción de protección ya de tipo constitucional les dé la razón, ellos para regresar tendrían que devolver ese dinero. Es más, yo te quiero referir a la sentencia esta que te decía antes, sentencia número 172-18, SEP-CC, caso número 2149-13-EP, que es la acción extraordinaria, donde a una señora de Mónica Maritza Estrella Páez, que le habían asimismo comprado la renuncia obligatoria el 12 de noviembre del 2013 en Santa Elena, la Corte le da la razón. Escúchame esto en una acción extraordinaria porque la Corte Provincial y el juez de origen en Santa Elena no le dan la razón. Ella había tenido a cargo, en cambio, un niño con discapacidad. Entonces la Corte ordena el reintegro de esa persona a la gobernación de la provincia de Santa Elena. Y cuando ordena eso dice que le deben como parte de la repetición para no vulnerar derechos, dicen que le deben reintegrar y pagarle desde el momento, deberían pagarle su sueldo desde el momento en que fue comprada su renuncia obligatoria hasta el momento del reintegro. Y que ese valor debería ser imputado al valor que recibió como parte de la indemnización por compra de renuncia obligatoria. Escúchame esto. Esto ocurrió en el 2013 y la sentencia data de el mayo del 2018. Ya te podrás imaginar la cantidad de sueldos que la señora dejó de percibir y que seguramente será una buena parte de lo que ella tendrá que, ya habrá devengado con el tema de lo que recibió. Pero ella ganó el juicio porque tenía un hijo con discapacidad. Con discapacidad. Y entonces la Corte lo que hace es, como te dije antes al inicio de la entrevista, la Corte lo que dice es que el artículo 51 de la Ley Orgánica de Discapacidades le hace un agregado a eso, que ya no solo es la persona con discapacidad, sino que la persona que tenga a cargo una persona con discapacidad, sea el hijo, sea el esposo, sea el hermano, no podrá ser tomada en cuenta para las supresiones de partidas ni nada que se le parezca. Fíjate, esa es una interesante interpretación que hizo la anterior Corte a propósito, no la actual, y que en cierta forma enmendó lo que ya en otros casos había dejado de hacer. Esta noche estamos conversando en vivo con el doctor Carlos Medina, estamos tratando el despido de empleados que realizó el MIES. Tengo varias preguntas, varios mensajes de las personas que están viendo la entrevista. Carlos, por ejemplo, Yanko Nicolai Vasco nos dice, pregunto, doctor, al ser un decreto que está en la Corte Constitucional en revisión, ¿es un decreto que todavía no puede ser utilizado? Y si no debe ser utilizado, ¿todas estas salidas no tienen efecto? No. Hay que reconocer que el decreto está vigente. Ojo, impugnarlo no implica que el decreto haya dejado de estar vigente, porque el decreto, la forma como podría dejar de estar vigente, una primera es derogándolo el presidente de la República, ¿no es cierto? La otra es que la Corte lo declare inconstitucional total o parcialmente. De ahí no hay forma de decir, oiga, eso no está vigente y por tanto no lo deben tomar en cuenta. Lo que estamos hablando en este momento son opiniones o lo que estamos diciendo, y esta es mi opinión, como la de otros puede ser contraria,
pero te digo, no podemos tampoco decir que no tiene plena vigencia, porque fue dictado en uso de sus facultades por el presidente de la República, sirvió para reformar la ley orgánica el decreto, el reglamento de la ley orgánica de servicio público, y hasta ahí listo. Inclusive, con la aceptación de esta acción extraordinaria que te estoy diciendo, el decreto sigue vigente. No es que la Corte con esa sentencia decidió expulsarle ni nada que se le parezca al decreto del sistema jurídico. El decreto sigue tan campante como el COVID-19, está ahí. Puede seguir haciendo el daño que quiera. A propósito de que estamos con eso. Entonces, no, aclaremos esto. No podemos negarle tampoco el valor jurídico, más allá de que nosotros consideremos que es ilegal o inconstitucional. En principio, ilegal, porque reforma justo el 47 de la Ley Orgánica de Servicio Público, porque un reglamento no puede, por jerarquía normativa, reformar una ley. A propósito de eso, es decir, no nos olvidemos que en primer lugar, para los que estudiamos Derecho alguna vez nos decían que hay una pirámide jurídica, ¿no es cierto? Que ahora está en discusión, pero en todo caso, en el vértice de esa pirámide está la Constitución. Luego vienen de pronto las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, entonces, y ahí luego vienen los reglamentos. Entonces, lo que está más abajo de la pirámide, en el vértice, por ejemplo, no puede reformar a lo que está en el medio. Lo que está en el medio no puede reformar a lo que está más arriba. Por ejemplo, una ley no le puede reformar a la Constitución. Y en este caso, un reglamento sí reformó a la ley. Desde ahí ya es ilegal. Pero lógicamente, este es un criterio que uno lo da. Quien tiene la facultad, que tiene la competencia y la jurisdicción para determinar eso, es o el Tribunal Contencioso Administrativo en el tema de la legalidad, porque hace control de legalidad, o la Corte Constitucional, porque hace control de constitucionalidad. Y por eso yo decía que lo que hace falta es que la actual Corte se pronuncie y nos diga si es o no inconstitucional. El rato que la Corte se pronunciase en ese sentido, simplemente ese decreto sería expulsado del sistema jurídico. Pero una vez que la Corte Constitucional declare inconstitucional el decreto 813, ahí o el Tribunal Contencioso Administrativo lo declara ilegal también, ¿no? Que es otro camino. Ahí, ¿qué pasaría con los empleados del MIES despedidos recientemente? ¿Qué pasaría si ese decreto lo declaran inconstitucional, la Corte Constitucional, Carlos? Bueno, no te olvides, Jacinto, y eso para los amigos que nos están escuchando, ahí viene ya el efecto que le daría la Corte. Podría ser un efecto retroactivo. Si es un efecto retroactivo, todo lo que se hubiese hecho a partir de ese decreto sería ilegal y sería susceptible de impugnación total, ¿no es cierto? O podría ser que la Corte diga los efectos son a futuro. Entonces, por tanto, lo que se haga de aquí en adelante con ese decreto ya no tendría, ¿no es cierto? Habría que ver, o sea, ahí sí ya depende un poco del efecto, pero lógicamente si yo lo estoy queriendo que le declare inconstitucional, es porque todo lo que se hizo, deberíamos entender que todo lo que se hizo con ese decreto no tenía valor. Y eso facilitaría el camino para, por ejemplo, las acciones, como te decía, contenciosas administrativas, o eventualmente para las acciones de protección que ya Julio mencionó que han sido interpuestas. Tenemos más mensajes de Carlos. Dorinda Reyes dice, no hay análisis técnico. Una directora que desconoce los procesos fue la que impulsó la salida de los empleados. Bueno, yo quisiera que lean con atención. A mí lo que primero me causó extrañeza de esto es que el director administrativo y hay dos familiares ahí, ¿no? Es interesante, ¿no? Yo veo que firman una ingeniera Verónica Enríquez Miranda, directora financiera, y en otra parte firma otro apellido lo mismo, ¿no es cierto? Ahora, tú sabes que dentro de esto se dice, ya hicimos de esto, ya hicimos de esto. Eso al momento de discutir legalmente la validez de la resolución, no sé hasta qué punto tenga efecto, ¿me entiendes? Y yo a lo que voy es, decidieron eso, hay una resolución que tiene base, hay un decreto que también le da la base, si quieres, reglamentaria, y con eso se hizo.
El resto, si hicieron o no los estudios técnicos, si realmente están cumpliendo con lo que dicen, yo no le vería que procesalmente vaya a influir mucho, ¿no? Ellos decidieron y listo, y lo que hay que determinar es hasta qué punto esa resolución o esa acción de personal tiene un fundamento legal. Tengo más mensajes de Carlos. Tania García nos dice, buenas noches, fue en contra de nuestra voluntad la reestructura, no se ha dado todavía, he solicitado el informe técnico que motiva mi salida, aún no me dan respuesta, dice Tania García. Bueno, de hecho, es que cuando hablamos de renuncia obligatoria no puede ser con la voluntad de la persona, o sea, es evidentemente contradictorio, o sea, la norma esta que hablamos del enumerado 108, después del 108, nos habla de renuncia obligatoria, ¿me entiendes? O sea, entonces ya de por sí es contradictorio, lo que venga después, mucho más, o sea, nadie le va a preguntar, porque simplemente le están poniendo en una lista y le dice, usted está dentro de este grupo, y yo me acojo al enumerado que va después del 108 del reglamento, y por tanto, usted se va, ¿sí me entiendes? O sea, ahí no estamos discutiendo si a ellos les pidieron o no la voluntad, porque no estamos hablando del 108 puro, sino del enumerado que va después del 108. Confirmamos lo que decíamos hace rato, Carlos. Isabelita Linda en un mensaje dice, despiden a 219 servidores públicos y se autoriza la contratación de 1.280 nuevos contratos. No hay austeridad, solo demuestra un acto de mala fe, dice Isabelita Linda. Bueno, yo diría, bueno, la mala fe no se presume, pero en este caso lo que yo veo es que hay otra contradicción. Se está hablando de reducir el tamaño del Estado, se está hablando de reducir la masa salarial y me estás diciendo que han contratado más personal del que sacaron. Entonces, ¿dónde está la lógica de eso? Insisto, o sea, son acciones que lo que hacen con la mano no solo que lo borran con el codo, sino que lo empeoran con el codo. Si es que ha ocurrido realmente eso de contratar 1.200 y pico de nuevos empleados. Eso debería aclarar el ministro de Bienestar Social, el MIES, Iván Granda, debería indicar por qué sacaron a los empleados y por qué se va a contratar a muchos más empleados. Tengo más mensajes, Carlos, de Dorinda Reyes, que dice, ¿se puede hacer un proceso legal para que nos reintegren? Por supuesto, he dicho que es la acción contenciosa administrativa que podrían interponerla. Tienen 90 días laborables a partir del momento en que les notificaron con la acción de personal para presentar la acción esta de contenciosa administrativa, como estoy diciendo. Que precisamente tendría como base el hecho de decir que el 813 abiertamente reformó el reglamento, pero a través del reglamento de la LOCEU le reformó a la propia ley. ¿Esta es una acción personal o pueden hacer en grupo este pedido al Tribunal Contencioso Administrativo? No. Eso, cada uno, por eso te decía que la acción subjetiva o de plena jurisdicción que les llamamos, y que dice, bueno, ahora tenemos en el COGEBAN, será la ley contenciosa administrativa, es una acción que la interpones tú, porque te afectan a ti tus derechos. O sea, la acción de personal fue contra ti, ¿no es cierto? Entonces tú tienes que interponerla. La de nulidad u objetiva que se llama, tendría que ser contra el propio decreto 813, que es la base de todo esto. Más mensajes, Carlos. Patricia Calderón nos dice, con esta claridad se vulneran los derechos, ¿cómo debe actuar la justicia? Bueno, es que la justicia tiene que pronunciarse precisamente con base a la verdad procesal, ¿no? Porque una cosa es lo que estamos hablando aquí, tienen que actuar la prueba, y como les digo, la base desde mi punto de vista, yo solo estoy refiriéndome a lo que tenemos como los elementos normativos a la mano, es interponer la acción contenciosa administrativa y actuar la prueba debida para que en el proceso se dicte la sentencia que podría culminar, por supuesto, con un reintegro del trabajador, declarando a la acción nula o ilegal, ¿no es cierto? Que es uno de los avances de la LOCEB actual. Porque la LOCSA antes, la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, antes te permitía que si era nulo te reintegraban con sueldo. Si era ilegal, solo te reintegraban pero sin sueldo. Hoy en día, si tú consigues que el Tribunal Contencioso Administrativo y eventualmente también la Corte Nacional
acepten una acción contenciosa administrativa, sea que la declaren ilegal o la declaren nula, la persona debería ser reintegrada con su sueldo desde el momento en que fue en este rato comprada la renuncia obligatoria hasta el momento en que se ha reintegrado, pero insisto, con la obligación de imputar el valor que salga de esa liquidación al valor que recibió como producto de esta compra de renuncia obligatoria, que no sería nuevo. Vean, la reducción del Estado, del tamaño del Estado la hablamos siempre. No es nuevo esto de las compras de renuncia y todo eso. Entonces, gente que hace muchos años fue a sí mismo comprada su renuncia, que no era obligatorio, lo que ustedes quieran, si ganaran acciones contenciosas administrativas, comúnmente les tocaba reintegrarse, pero devolviendo el valor o imputando el valor que les debían pagar al fisco por el tema de que no pueden ellos volver después de haber cobrado esa indemnización. La condición básica, ojo, es devolver. Devolver, sí. Tenemos más mensajes de Carlos, mensajes que preocupan realmente frente a este pedido de reducir el tamaño del Estado, esta acción. Miriam Herrera nos dice, incluso están dando nombramientos regulares, que sería peor, ¿no? Bueno, no te olvides que primero este tipo de acciones de las famosas compras de renuncias obligatorias o las renuncias voluntarias son con nombramientos definitivos. No se puede comprar ni a los ocasionales, inclusive ni a los temporales. Y quien esté ingresando este momento al servicio público no podría ser con nombramiento regular directo porque debería entrar primero por concurso público. No te olvides que la Constitución dice que actualmente para entrar al servicio público, a la ley propiamente, digamos a la carrera, tienes que participar en un concurso público, ¿no es cierto? Si no pasa eso y emiten un reglamento, estarían lloviendo sobre mojado y ya sería lodo más que lodo eso, ¿no? No tengo idea, pero si eso estaría pasando, insisto, el único camino que tendrían este rato es firmar contratos ocasionales a partir de querer reemplazar a estas personas. Lo otro, una persona, y a propósito de lo que tú me dices, porque eso es importante, ¿no? El 47 de la LOCEP justo dice que una de las razones para cesar en el cargo, ojo, es precisamente no haber ingresado a la carrera del servicio civil y carrera pública con concurso. Ojo, eso también es importante, porque eso sería más bien un acto lesivo que la administración podría luego intentar contra ese funcionario. Carlos, tengo múltiples mensajes, tienes múltiples preguntas. Te voy a pasar esta pregunta de Tania García, quien dice, la acción de personal mediante la cual la cesaron a Tania, dice, la firma la coordinadora zonal, ¿contra ella va la acción o contra el ministro? A ver, comúnmente se dirige la acción, y eso hay que tomarlo en cuenta, al máximo personero, más allá de quién firme la acción de personal, porque la acción de personal la puede firmar el de talento humano, pero el máximo funcionario es el ministro, y como es sector público, inclusive contra el procurador del Estado, porque no te olvides que el procurador es el abogado del Estado. En cuestión de demandas al Estado, a una empresa o ministerio, lo que tú quieras, el ministro comúnmente se demanda al titular de ese ministerio junto con el procurador del Estado. Inclusive, cuando existen empresas mixtas, donde hay capital público o capital privado, hay que citarle al procurador también, porque es el abogado del Estado. Tengo más preguntas. Una pregunta de Mariela Fernanda Arias Aro, quien dice, buenas noches, en mi caso también fui desvinculada, pero yo no firmé el documento, por lo tanto no tengo físicamente. ¿Cómo puedo obtener el documento, ya que el abogado del MIES no nos facilita nuestro respaldo en la provincia de Imbabura? A ver, el derecho de petición está consagrado en la Constitución, así que si ese abogado, que me parece que primero está olvidando de leer bien la ley y la Constitución, ¿no? O sea, lo que te corresponde a ti tienes derecho a recibirlo, es decir,
Ahora, yo sí aprovecho para decir esto. O sea, es un error que cuando te quieren citar o notificar con un acto o con un documento, tú no firmes. Eso es, o no recibas. No recibirlo es primero caer en el momento en que yo desconozco lo que me están diciendo. Y no por no firmar, no voy a salir. Ojo, eso no es así. Porque al no firmar, simplemente el otro puede hacer que una persona firme como testigo diciendo que me negué a recibir. Esa es una cuestión, ¿no es cierto? Lo otro, ella puede hacer un derecho de petición dirigido a esta persona pidiendo la copia certificada de esa acción de personal para que le entreguen un documento. Y no nos olvidemos que si él guardaría silencio, estaría entrando en el silencio administrativo. Entonces, eh, pueden hacerlo tranquilamente. Lo bueno ahora es que si ellos intentan una acción de persona, lo malo es que, digamos, lo bueno de intentar una acción de contenciosa administrativa hoy es que ya no necesitan el original, ellos con una sola copia podrían intentar, ¿no es cierto? Porque hubo un tiempo en el que se necesitaba el original y todo lo que pasa, ¿no es cierto? Le cargaban todo el trabajo al administrado. Ahora ella podría hacer esa solicitud y si en los 30 días laborables que no le contestarían, habría un silencio administrativo, con lo cual ella podría tranquilamente intentar la acción, la acción contenciosa administrativa. Pero insisto, aprovecho para decirlo, si les iban a notificar era mejor recibirlo, porque ya estaba en camino la decisión. O sea, el no firmar no implica que vayan a tirarse atrás por eso. Tengo más preguntas, Carlos. Valeria Cruz nos dice esto. En este caso nos sacaron contra nuestra voluntad y ahora nos han oficiado para que presentemos los documentos y entreguemos los bienes correspondientes para que nos liquiden. Nos exigen que hagamos la declaración de la Contraloría de fin de gestión. Si nosotros no aceptamos estos atropellos, ¿qué deberíamos hacer? Insisto, Jacinto, la norma dice renuncia obligatoria. Entonces, reiterar fue contra mi voluntad, no hace falta. El acto en sí dice que es renuncia obligatoria. Entonces, si es renuncia obligatoria, no ha sido voluntario. No puede haber voluntad en eso. Primera cosa. Segunda cuestión, no nos olvidemos que es una obligación presentar la declaración de bienes al inicio y al final de la gestión. Y eso lo digo, háganlo por el bien de ustedes mismos, porque si no hacen esa declaración juramentada de bienes, se puede presumir que ustedes pueden tener enriquecimiento ilícito. Entonces, a mí me gusta más bien curarme en salud. Háganlo porque ya al final, en los hechos, están fuera. Y lo otro, la entrega de bienes, también es una obligación que cuando se está en el servicio público hay que hacerlo. Es decir, para bien o para mal, yo tengo que más bien entregar eso porque entre más tiempo pase, de pronto me van a cargar algo que ni siquiera está bajo mi responsabilidad. ¿Me entiendes? Porque pasa eso, ¿no? O sea, con el tiempo resulta que yo he estado hecho cargo de cosas que ni siquiera sabía. Pero bueno, se supone que también debí recibir y todo eso. Pero yo sobre eso más bien les recomiendo, cúrese en salud, vaya, haga la entrega de bienes, no sé si le llaman paz y salvo, no sé qué le llaman ahora ese tema de que hay que hacer firmar hasta por poco Medio mundo. La caja de clips que me daba cuando entraba. Sí, a medio mundo, como tú dices. Entonces yo sí les recomiendo dos cosas. Hagan tres cosas. Uno, hagan la petición del documento o una copia certificada de la acción de personal si no la tienen. Dos, entreguen los bienes para que tengan ese famoso documento que les permite decir que ya no deben nada. Y tres, hagan la declaración juramentada de bienes porque eso sería con el tiempo más bien perjudicial para ustedes. Tengo otra pregunta, Carlos, de Oscar Muñoz, quien nos dice: buenas noches, existe el acuerdo número 195 del Ministerio de Trabajo en el que dice que para la reestructuración de las instituciones públicas se debe hacer una evaluación de los servidores de nombramiento y si no existe ningún otro puesto para ser reubicado, el servidor debe ser desvinculado. ¿Sería un fundamento para impugnar la resolución que hicieron porque no se hizo esa evaluación? Vean, todo vale en eso. Es decir, el rato que uno presenta o prepara una demanda y tienes bien traído a colación ese acuerdo, yo simplemente lo tomaría también en cuenta porque, como les dije antes, cierto es que ellos están basándose en, vea, esto es una renuncia obligatoria y por último se parece casi a un despido en el sector privado, ¿no es cierto? En el sector privado, cuando te quieren despedir, Jacinto, no necesitan explicarte por qué.
¿no es cierto? Simplemente te quieren despedir. Si te quieren despedir, deberían pagarte lo que corresponde y tú no tendrías derecho a decir nada, es decir, sino a afirmar si te están pagando todo, ¿no? No como acostumbran algunos empresarios, como yo les llamo, porque hay buenos y malos, los malos les llamo empresarios, son aquellos que te piden la renuncia cuando creen que debes irte, como que fuera así, o sea, te piden la renuncia, imagínate. También un acto de, ¿no es cierto? Te piden la renuncia, ¿por qué no renuncia? Y te amenazan con el visto bueno y todo lo que sea, ¿no es cierto? Entonces, cuando se quiere despedir, comúnmente no se tiene que explicar nada, salvo, como digo, hay dos casos que ahora ya no se puede nomás despedir así tan simple, a las embarazadas, a los dirigentes sindicales, porque eso sería un despido ineficaz en el mundo privado. En el sector público se creó esta norma, te repito, para precisamente que haya despidos intempestivos, que no los había. En el sector público no había ese despido intempestivo. Ahora, lógicamente, no te olvides que toda decisión en el sector público debe estar motivada. Eso es básico. Algunas, digamos, esta sentencia que te hice referencia, precisamente entre otros elementos que toma en cuenta para declarar la vulneración de derechos y aceptar la acción extraordinaria de protección, es que dice que se ha vulnerado el derecho a precisamente la motivación. Y ojo, la motivación, como yo he dicho siempre, no es que mi motivo es mi dolor de hígado o amanecí virado el hígado o hoy me cayó mal usted, o no, no, no. Motivar es hechos con derechos, ¿no es cierto? Yo creo que esto está así y tengo que justificarlo desde el punto de vista legal, ¿cierto? Y si fuéramos más allá, la Corte Constitucional ha dicho que una decisión debería ser lógica, coherente y debería ser entendible, ¿no es cierto? Entonces, claro, pero si como decía Julio, sabe que creo que usted debe irse, pero no hay un motivo. No, bueno, yo creo que debe irse. Ahí estaría vulnerándose la motivación. Más allá también de que en esta, te insisto, en esta acción extraordinaria, se reconoce que también hay violación al derecho al trabajo. Más preguntas, Carlos. Nos están preguntando, los ganadores de concursos de méritos y oposición, ¿qué posibilidades tenemos de ser reintegrados mediante las acciones de protección? Insisto, los ganadores ya tenían un nombramiento regular, ¿cierto? Definitivo, más bien dicho. Y si les compraron la renuncia obligatoria, porque eso no me voy a cansar de decirlo, porque esto es y hay que hacerlo notar, renuncia obligatoria, tienen el derecho a intentar las acciones contenciosas administrativas y eventualmente las acciones extraordinarias, digamos, de protección ordinarias y vuelos extraordinarios dependiendo del caso, para precisamente pelear porque se les reintegre, ¿no? O sea, eso ya es un tema que va desde el punto de vista personal, lo mismo que cuando me despiden y no me pagan una indemnización en el sector privado, ¿no es cierto? Yo podría quedarme cruzado de brazos la acción ante el juzgado de trabajo para que me paguen mi indemnización. O sea, aquí no es para que me paguen mi indemnización, sino más bien que es el efecto de ganar una acción de protección, en este caso, o que sería el efecto de una acción de protección, acción contenciosa administrativa. Estamos conversando esta noche con el doctor Carlos Medina, analizando los despidos que se han dado en el MIES. Y ahora con las últimas medidas económicas, ¿habría más despidos del sector público, Carlos? Bueno, se vienen, Jacinto, porque estamos hablando de que el presidente anunció que van a eliminarse algunas secretarías, van a, no sé si algunas cuestiones. Entonces, ahí, claro, lo lógico sería que eventualmente se hagan los estudios y se reubique al personal en otros sitios. Eso sería lo lógico, ¿no es cierto? Porque eso es el primer elemento que hay que tomar en cuenta, porque aquí lo que se trata es por despedir, sino de ver si hasta qué punto ese funcionario, la función que cumple esa persona, ya no se necesita o está de más, o hay duplicación de funciones. Eso es lo que habrá pero que viene, se viene. O sea, eso yo no lo dudo. Entonces, por eso yo decía entre chiste y chiste que es real. Espero que el pánico no haga más daño que el virus. Y espero que el momento no sea aprovechado para decir que el coronavirus, el
COVID-19, que dicen que es exactamente cómo hay que tratarlo, no se ha utilizado para tomar medidas que se estaban pensando tomar hace mucho. Estamos conversando en vivo esta noche con el doctor Carlos Medina y también tenemos la participación de Julio Paredes. Julio, buenas noches. Quisiera preguntarle, ¿usted ya presentó el informe de gestión, esta declaración de la Contraloría, o cómo están los trámites para su desvinculación del sector público? Bueno, nosotros hemos hecho las consultas respectivas respecto a entregar los bienes, a ver la posibilidad también de hacer la declaración juramentada de la Contraloría. Ese es un tema que también aquí el doctor Carlos Medina nos está abriendo algunas luces que creo que es importante tomarlas en cuenta, ¿no? Sin embargo, también nosotros tenemos aquí un abogado que también nos ha dado algunas luces respecto a este tema y nos ha recomendado que pues esperemos un momento hasta poder salir con las acciones de protección. Bueno, creo que es un tema que, como dice el doctor Medina, hay que analizarlo y también un poco ver la posibilidad de curarse en sano, como bien ha dicho, y poder hacer estos documentos ante el MIES. Eso es la pregunta también, ¿no es cierto? Si es que nosotros firmamos, hacemos todo este trámite, y uno de los documentos que nos están solicitando es la renuncia, la firma de nuestras renuncias. Obviamente, creo que ya ese documento sí no lo podríamos hacer porque no estamos renunciando, nosotros no tenemos esa voluntad de renunciar. Entonces, sin embargo, el tema de los bienes sí, realmente sí nos preocupa, y el tema también de la Contraloría también, ¿no es cierto? Esos son dos documentos básicos que sinceramente sí, en lo personal sí me preocupan también, ¿no es cierto? Y claro, otros compañeros que también tenían cargos administrativos en ese sentido también sí les preocupa esta expresión. Yo quisiera una pregunta al doctor Carlos Medina. Por ejemplo, nosotros al presentar una acción jurídica ante el contencioso administrativo, digamos que en una fecha, es decir, en una semana, y resulta que la Corte Constitucional declara la inconstitucionalidad del decreto 813 en un mes o 2 meses, se puede, es decir, se toma en cuenta este acto a pesar de que nosotros hemos presentado la demanda ante el contencioso administrativo antes de que se haya declarado la inconstitucionalidad, porque ese tema de la inconstitucionalidad está en trámite y prácticamente hay muchísimos compañeros que incluso han formado una asociación y que está bastante avanzado. Entonces yo sí quisiera, no sé, saber la respuesta del doctor Medina. A ver, Jacinto, gracias por la pregunta esa, Julia. A ver, diferenciemos lo uno de lo otro. Yo puedo presentar una acción de protección que es de tipo constitucional y no estoy exento de poder presentar también la contenciosa administrativa. Primera cuestión. La una es por una vulneración de tipo legal ante el contencioso administrativo que hace control de legalidad. La otra es un tipo constitucional porque está haciendo control de constitucionalidad. Entonces, lo uno no quita lo otro. Yo podría intentar las dos cosas. Eso quedemos bien claros. Segundo elemento que sí quiero que lo tomen en cuenta. No se olviden que la acción contenciosa administrativa solo tiene 90 días laborables. Tiene término. Entonces, eso es importante, porque si yo dejo pasar los 90 días, esa decisión, me guste o no, se ejecutaría. ¿Y qué entendemos cuando hablamos de ejecutoriarse? Que tiene pleno valor, ya no es impugnable y por tanto eso queda ahí. ¿Qué es lo que pasa con la acción de protección? No tiene ningún límite en tiempo. Y podría ser aprobada en 1, en 2, en 3 años, en lo que ustedes quieran. Eso no hay un plazo para eso. Siempre que yo demuestre que hay una vulneración de tipo constitucional. Lo que pasa es que comúnmente confundimos el hecho de creer que porque es ilegal necesariamente es inconstitucional. No necesariamente. Y lo bueno es que ya la Corte Constitucional
hoy en día tiene bien claro, y creo que también casi al final de la otra empezaron a tener claro en algo, aunque hoy ya no hay duda sobre eso, que no necesito primero agotar la vía contenciosa para intentar la acción de protección. Cuando hay una vulneración de derecho constitucional, yo puedo intentar la acción de protección directamente, y cuando hay una vulneración de tipo legal, debo ir a la... Lo que no puedo es ir a la constitucional alegando temas legales. Eso sí, bien claro. Lo otro, Julio decía, me quieren hacer firmar una renuncia. No, yo eso sí, eso no podría recomendarlo, porque si yo renuncio, si yo firmo la renuncia, yo estaría aceptando eso. Y no creo que sea un documento que necesiten los señores de estos, porque evidentemente la acción de personal debe referirse al 47K de la LOCEP y al numeral innumerado, o al artículo innumerado después del 108 del reglamento, que dice claramente renuncia obligatoria. Entonces, lógicamente, si alguien me pide que yo renuncie, lo que yo diría es perfecto, les voy a escribir una renuncia diciendo que por pedido de ustedes y porque me piden y me ordenan que de acuerdo al artículo tanto, es decir, al enumerado después del 108, yo presento esta renuncia dejando a salvo mi derecho a, por supuesto, a presentar las acciones que crea convenientes y, por supuesto, dejando en claro que esta no es una renuncia voluntaria, sino obligatoria. Con eso yo estaría acogiéndome a lo que ellos mismos están haciendo, que insisto, no es, desde mi punto de vista, un requisito para que continúen ese camino. Claro, la recomendación sería de que no firmen esa renuncia porque ya en la acción de personal ya aceptaron la renuncia obligatoria. Eso ya les está diciendo, usted se va por esto. Lo otro era en el tema del 108 puro, es decir, del que dio origen a eso, era, inclusive anunciaban, Jacinto, le decían a personal, yo me quiero ir, y personal más bien hacía una planificación para el siguiente año. Es decir, si tú estarías presentando hoy una de esos, renuncias voluntarias para acogerte a la jubilación o a que te den ese incentivo, tú no podías decir de la noche a la mañana, porque eso era parte de la planificación presupuestaria para el próximo año. Te iban a decir necesariamente usted tiene que esperar porque yo no contaba con que usted me diga que se quiere ir. Si te das cuenta, que esto es una de las cosas también que hoy que comentaba este tema con algún amigo periodista que tú le conoces, Carlos Moscoso, claro, él me decía, ¿y de dónde van a sacar la plata para pagar? Dicen que no hay plata y van a pagar plata de indemnización. Digo, no tengo la menor idea, hermano. A mí me causa sonrisa que siempre me digan renuncia obligatoria. Y encima de eso, si tú me haces notar, y te hago notar a ti, comparto eso con el público, que de dónde van a sacar la plata. Me dicen que no hay plata y siguen comprando renuncias. Pero bueno, ese es un tema que queda para la anécdota y el chiste, pero por ahí va la cosa. Qué chévere, Carlos. Ha sido muy importante conversar contigo para que se clarifique este tema y las personas despedidas tengan un camino por donde transitar y avanzar en el reclamo de sus derechos. Me están preguntando también cuál es el monto que se debe pagar por la indemnización, Carlos. Bueno, eso es claramente lo que dicen 5 remuneraciones por cada año, ¿no? De servicio prestado. Eso es lo que te dice la norma desde hace rato, el 813 te hablaba de eso. Y te siguen manteniendo eso, es decir, lo que pasa es que aquí no estoy en un escritorio y tengo todo revuelto. Esto de la tecnología tiene esto, ¿no? Que nos acomodamos y eso también es bueno, pero bueno, escúchame esto, lo que dice el enumerado dice, el monto de la indemnización que por este concepto tendrán derecho a recibir las o los servidores será de 5 salarios básicos unificados del trabajador privado por cada año de servicio y hasta por un valor máximo de 150 salarios básicos unificados del trabajador privado en total, el cual se pagará en efectivo. Entonces se calcula, actualmente son $400 porque deberían hacerlo con los 400 actuales. Entonces serían $2,000 por cada año aproximadamente. Aproximadamente. Si les sacaron este año, les despillaron este año, tienen que liquidarles, indemnizarles con el sueldo básico de este año, no con el sueldo del año anterior. No, es que dice Sara, aquí no te está diciendo que es del anterior, te está diciendo del básico de este año. ¿Cuándo ellos aprobaron esta resolución? Déjame solo por un ejercicio mental. Ellos te aprueban esto, déjame ver esto. En febrero del 2019.
A ver, no. ¿Cuándo fue esto? Febrero. A ver, déjame ver. No tengo esto. 12, no. A partir del 12 de enero del 2020, te dice. 20, sí, Cesar en funciones por compra de renuncia con indemnización a 219 servidores públicos del Ministerio de Inclusión Económica y Social a partir del 12 de enero del 2020, conforme el listado adjunto, dice la resolución, según lo dispuesto en la letra K del artículo 47 de la LOCEP, en concordancia con el artículo enumerado agregado a continuación del 108 del reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Público. Entonces, no hay a dónde perderse, Carlos. Tenían que haberles liquidado, indemnizado 5 salarios de $400 por cada año. por cada año. Otra Ahora, pregunta. lo bueno también esto, si es que hubiera alguna duda, no te olvides siempre del principio en derecho laboral que les rige a los dos lados, es el indubio pro operario, ¿no? Si hubiera una duda entre normas, habría que aplicar la que más favorezca al trabajador. En este caso, ¿cuál es la que favorecería? El básico unificado del 2020 y no el del 2019 ni de otros. Esta pregunta también que es fundamental, Carlos, ¿qué tiempo de impedimento laboral se tendría para ejercer en el sector público luego de una compra de renuncias? Desde mi punto de vista no pueden regresar si no devuelven, te digo, Jacinto. Salvo, por supuesto, que sea algún cargo de libre remoción, asesores, ministros, subsecretarios, pero a un puesto de carrera, desde mi punto de vista, ellos no pueden regresar sin devolver. Te quiero, dame solo un minutito para encontrarte esto del tema de la que te decía de la sentencia, porque con eso va a quedar claro esto del reintegro que piden de esta señora que te hacía referencia de la sentencia de la Corte, y donde dicen que tiene que imputarse el valor que le pagaron como indemnización, ¿cómo se llama? El tema de tienen que imputarle lo que le deberían desde el 2013 hasta el reintegro, imputarle al valor que ella recibió como parte de su indemnización por compra de renuncia obligatoria, ¿no? Entonces, eso es algo que hay que tomarlo en cuenta porque eso te clarifica. Déjame solo un ratito, dame un tiempito aquí. Estamos conversando en vivo esta noche con el doctor Carlos Medina. Estamos analizando el tema de los despidos en el IES. Despidos. Escucha, sí. Perdón que te interrumpí. Sí. Sigue nomás, ya te leo lo que corresponde. Sigue nomás, Carlos, ya tú. A ver, Varas, dice como 4.2 de la sentencia esa que te estoy refiriendo tanto que vale la pena que la tomen en cuenta, sentencia número 172, guión 18 SPE-CC, caso número 2149-13-EP del 16 de mayo del 2018. Ojo, esta es una sentencia que hay que tomarla en cuenta para lo que tú me estás diciendo. Como reparación económica del daño ocasionado, disponer que la gobernación de la provincia de Santa Elena cancele a la señora Mónica Maritza Estrella Páez el valor correspondiente a las remuneraciones no percibidas y más beneficios de ley, se me escapaba eso, desde el 27 de abril del 2002, escúchame esto, hasta la reincorporación a su nuevo puesto de trabajo, más los intereses de ley, debiéndose descontar de tal cantidad los valores que se hubieran entregado por concepto de indemnización que le hubieran pagado en virtud de la aplicación del acto administrativo impugnado. Con eso queda claro la necesidad de devolver, y ojo, lo bueno del concepto de la nueva Constitución que está vigente es que habla de reparación integral, y fíjate que te están hablando también de pagar interés, ¿no? Eso es muy importante. Carlos, Clarita, Gustavo Espín dice, entrevista didáctica. Gracias, Gustavo, por este comentario. Tengo una pregunta de Alba Coronado que dice, ¿se puede trabajar con factura en el sector público? Por favor, aclararnos eso. Sí. Una persona que sale del sector público tranquilamente puede ser contratista del sector público, eso no le quita. Es decir, ojo, lo que está es impedida de regresar a ser un funcionario de carrera, la persona, o funcionario de carrera, para hablar con propiedad, como diría la concordancia y la gramática. Pero decir que puede ser contratista, por supuesto que sí, puede serlo. Y una persona que emita factura simplemente es un contratista, podría hacerlo, sin ningún problema. Carlos, para terminar la entrevista, una última inquietud. ¿Qué tiempo estimadamente se estima duran estas acciones legales que se puede iniciar reclamando los derechos de los trabajadores despedidos?
Verás, con la anterior ley de contencioso y antes que entre el COGEB, hay acciones que han durado varios años y duran años. Con el actual COGEB, con el Código Orgánico General de Procesos, se supone que con la oralidad disminuyeron los tiempos. Pero reconozcamos algo, actualmente los juzgados y los tribunales contenciosos están casi colapsados. Están dando fechas para audiencias. Si tú presentas ahora, apuesta que te van a dar, en el mejor de los casos, la primera audiencia para el próximo año. Te apuesto. Porque ese juicio tiene 2 audiencias. Entonces, cierto es que al principio todo estaba corrido bonito, todo estaba fluyendo bonito, porque decían, la oralidad está beneficiando. El doctor Gustavo Yal, que era emocionado por la velocidad y no por la certeza, estaba emocionado por eso Gustavo Yal, compañero de la Católica, ¿no es cierto? Pero bueno, ahora vemos que esa velocidad parece que era carrera de caballos parada de burros, ¿no? Perdóname la expresión, porque oralidad, inclusive en contencioso administrativo, yo creo que es una verdadera locura. Si tú vieses las audiencias de contencioso administrativo donde se analizan documentos tras documentos tras documentos, porque básicamente lo contencioso se rige por la prueba documental en la mayor parte, yo diría un 98%. Entonces, decirles cuánto tiempo, no me hagan decir porque ya sería casi brujo, ¿no? Y no he llegado a ese nivel. Entonces, que pueden demorar menos que el tiempo que antes duraban, posiblemente sí, pero les insisto, está colapsado. Desde mi punto de vista está colapsado el tema por la oralidad, porque no tenemos el suficiente número de jueces. Fíjate, un juez que pase en audiencias, ¿en qué momento despacha? Si te das cuenta, o sea, la oralidad yo la he defendido durante mucho tiempo, pero tiene que tener sus reservas y no todo puede ser oral. Y en contencioso es hora de que pensemos en una reforma del COGEB para que no todo sea oral. Pero ya les digo, no les puedo hablar. Vean, yo les cuento, yo tengo una acción contenciosa que ya dura 8 años, claro, con el anterior código, con la anterior ley. Pero lo importante es hacerlo. Y algo que decía a propósito, este rato se me escapaba lo que decía Julio. Si la Corte se pronunciara a favor de la inconstitucionalidad para expulsar este decreto del sistema jurídico, ellos tendrían el camino habilitado para intentar las acciones de protección que serían las más inmediatas. ¿Sí me entiendes? Entonces, y eso no obsta para el tema de lo contencioso. Quiero hacerles notar algo. El amparo constitucional que fue reemplazado por la acción de protección antes no permitía que el efecto de una sentencia de un amparo sea retroactivo. Y entonces cuando por un amparo constitucional tú lograbas que un trabajador sea reintegrado, ese trabajador, porque el efecto era siempre para adelante, no podía ser reparado integralmente. Por tanto, ese trabajador no podía cobrar todo lo anterior, no podía cobrar el seguro, entonces era como que tenía un hueco en ese tiempo, con un amparo constitucional. Con la acción de protección actual, la reparación al ser integral permite lo que yo te acabo de decir, que se le pague desde el momento en que fue desvinculada, desde el momento en que se le aceptó su renuncia obligatoria. Entonces, esa es una ventaja. Antes obligatoriamente tenías que intentar la acción de contenciosa para que te paguen todos los haberes desde el momento en que te cesaron, te destituyeron, siempre, como te digo, que hayas logrado que te declaren la nulidad y no la ilegalidad. Hoy, en cambio, lo bueno es que sea ilegal, sea nulo o sea vía acción de protección, te pueden dar el derecho a la reparación integral y por tanto no te quedas con ese hueco en tus ingresos y menos en tus aportes al seguro. Otra pregunta, Carlos, de Negda Briones nos pregunta, ¿se puede trabajar con nombramiento provisional? No. Insisto, la persona que sea comprada esta renuncia obligatoria o la voluntaria también, pongámoslo así, porque es en los dos contextos, no, desde mi punto de vista no puede regresar si no es como asesor, como funcionario de libre remoción. Pero regresar a ser de carrera, no, bajo ninguna circunstancia. Un nombramiento provisional, no te olvides, es el paso a un nombramiento regular.
Y los nombramientos provisionales comúnmente deberían extenderse después de un concurso público. Entonces, no, yo no le veo la posibilidad por ahí. Insisto, el artículo, la parte que les leí de la sentencia, que les he mencionado varias veces, nos deja clara la necesidad de devolver esos valores para reintegrarse. Fíjate que la señora gana una acción de protección extraordinaria después de que un juzgado, la Corte Provincial de Santa Elena, le niegan su acción. Ahí interpone la acción de protección extraordinaria y la Corte le da la razón por lo que hemos hablado. Pero dándole la razón le dice, pero usted tiene que devolver. Yo por eso le llamo imputar lo que le corresponde a lo uno a lo otro. Con factura sí se puede volver a trabajar, pero esa es una figura de servicios profesionales. Por supuesto, es que con factura tú no dependes no tienes relación de dependencia propia, sino eres un contratista. Ya eres contratista, no eres un empleado. No, ya no tienes relación de dependencia, no estás ganando, no te están pagando los beneficios de ley, que serían el seguro, los décimos, las vacaciones. Un profesional que firma eso, sea en el sector privado o el público, se acoge a ganar lo que corresponde por sus servicios en concreto y por eso emite una factura. Esta es una entrevista, Carlos, que le están mirando a nivel nacional. La mayoría de personas que han sido despedidos. Tengo un mensaje de Fabricio Loor, quien nos dice: estimado, buenas noches, gané concurso para el distrito de Salinas, pero todos los nombramientos están enrolados a la zona. ¿A quién demando? ¿A la zona o al distrito? A ver, verás, eso de los distritos es un invento que se la sacaron ahí, ¿no es cierto? Juntaron de pronto varias provincias, pero ahí debe haber un superior comúnmente, ¿no es cierto? No sé a qué dependencia haya accedido con ese concurso o debería acceder. Insisto, para demandar hay que demandar comúnmente al titular de ese ministerio, porque a ver, tú me dices del distrito tanto del Ministerio de Salud, pero ahí tienes una ministra de Salud actualmente, ¿cierto? Debe ser del MIES. Del MIES, entonces yo no dudo en eso, yo le demando al ministro, yo no dudaría para nada. ¿Para qué le demando? Yo no dudaría sobre eso, te digo. Yo, en el sector laboral privado es un poco más fácil el tema de decir yo puedo demandar, entonces hasta aquí era mi jefe inmediato, porque hay sentencias suficientes en la Corte Nacional que dicen que el empleado no tiene por qué saber quién era el dueño de la empresa o el gerente. Le puede demandar inclusive a su jefe inmediato, si le han despedido, ¿me entiendes? En el sector público es preferible irse a la cabeza. Y a la cabeza es el ministro, el que encabece, valga la redundancia, esta reiteración, y al procurador, eso sí tomen en cuenta, siempre al procurador. Listo, Carlos. Vamos a recibir una última intervención también de Julio Paredes. Julio, gracias por participar en esta entrevista. ¿Usted tiene algo que decirnos o tal vez alguna pregunta para Carlos? Bueno, yo quiero agradecer por esta entrevista, creo que ha sido bastante didáctica, nos ha permitido zanjar algunas dudas que teníamos. Bien se dice que en el ámbito jurídico entre dos abogados hay tres criterios, pero Sí. creo que Sí. pero creo que todos esos criterios nos ayudan a tener una opinión informada, ¿no? Para cada uno de nosotros que estamos viviendo esta situación, que es, insisto, muy crítica para nuestras familias. Hay que tomar en cuenta, yo en eso quiero decir que hay compañeros que están, pues, lamentablemente con situaciones de préstamos hipotecarios, con sus hijos todavía pequeños. Hay servidores públicos que tienen 30 y pico de años, que han sido desvinculados y que ahora ya no pueden entrar al servicio público. En el caso también de Chimborazo, somos profesionales que hemos entregado parte de nuestra vida a la institución y que hemos aprendido, estamos en la plenitud de nuestro profesionalismo y hemos sido despedidos. Y ya tenemos también todavía hijos que están en la universidad, que
y que nosotros, como decíamos, teníamos un plan de vida, ya teníamos una meta trazada y tampoco éramos funcionarios que estábamos, digamos, sin funciones. Teníamos funciones, teníamos una carga de trabajo bastante, digamos, fuerte. Yo sí quisiera ver cómo está ahora también la institucionalidad del MIES, cómo ha quedado, los servicios que está prestando. Nosotros conocemos que incluso no se firman convenios aún. ¿Por qué? Porque se ha despedido a técnicos. En caso de Chimborazo se despidió a la coordinadora del Centro Gerontológico de Guano, uno de los más importantes del país. Se despidió al coordinador de la Casa Hogar San Carlos. Se despidió a analistas de participación ciudadana, analistas de desarrollo infantil, en mi caso analista de comunicación social. Es decir, se desarma una institucionalidad y eso también, a más de que nos perjudica a nosotros como servidores públicos, se perjudica también los servicios sociales que estaba prestando el Ministerio de Inclusión Económica y Social, que eso va sobre todo a los sectores vulnerables a perjudicar. Agradecerles por esta entrevista, Jacinto, Carlos, porque ha sido muy, muy enriquecedora desde mi punto de vista. Muchas gracias a Julio. Una última pregunta, Carlos. Edgar González pregunta, ¿qué es primero demandar, la acción de protección o el contencioso administrativo? Insisto, lo uno no quita lo otro, no hay un orden, no hay un orden, siempre que haya motivos en un caso constitucionales, porque insisto, o sea, uno de los errores a veces es creer que confundir ilegalidad con inconstitucionalidad. No, no hay ese orden. Si yo creo que hay una vulneración constitucional, debería intentarla inmediatamente y eso sí, hasta por experiencia, no dejen de intentar también la acción de protección que tiene 90 días. Es decir, a veces nos descuidamos del tema de la contenciosa porque decimos, bueno, de pronto el juez de primera me dio la razón, pero eso es susceptible de apelación, no se olvide. ¿Y qué tal si en la apelación me revocan? Entonces yo sí, siempre digo esto, si tengo elementos para intentar la acción de protección, pues me voy hacia la acción de protección, pero nadie me impide que simultáneamente intente la acción contenciosa porque, insisto, lo uno es control de legalidad y lo otro es control de constitucionalidad. Ahora, si en el control de constitucionalidad ya me dan la razón, simplemente el contencioso vendría casi inútil, ¿no es cierto? Porque ya me habrían reintegrado, ya me habrían reparado y con eso estaría ya salvado todo. Pero digo, yo les recomendaría no dejen de hacer las dos cosas siempre que encuentren el motivo para intentar la acción de protección. No como un recurso inútil, digamos, solo para ver qué pasa, sino que hay que intentarlo con razones constitucionales. Carlos, sigo recibiendo mensajes, pero voy a leerte el último mensaje de Sheila Enríquez, quien nos dice, tengo un niño de 9 años con un trastorno que necesita terapia ocupacional, pero no es discapacidad. ¿Es un agravante para la demanda? No agravante, o sea, lo que pasa es que, a ver, el 51 de la ley de discapacidades, déjame buscarte, por aquí tengo cómo quedó después de esta sentencia. Debería tomarlo en cuenta para ver si es que eso también es parte del argumento que puede esbozar dentro de su demanda, ¿no es cierto? Porque, insisto, el artículo 51 de la ley de discapacidades ha tenido un agregado a partir de este tema que les estoy refiriendo de la sentencia. Lo importante sería que revisen esta sentencia, lo que les he repetido algunas veces, la 172-18-CC, caso 2149-13EP, 16 de mayo de 2018, las personas que eventualmente tengan esta condición de estar atendiendo a personas con algún grado de discapacidad o que tenga alguna relación de esas, ¿no? Qué pena no la encuentro, Jacinto, pero yo sí analizaría ese artículo, el 51, insisto, de la ley de discapacidades, cómo quedó después de esta sentencia, para que quien está haciendo la pregunta pueda, no hablemos de agravante, porque los agravantes más bien tienen que ver con temas penales, ¿no? Esto es un tema más bien que sería un elemento que le ayudaría a fundamentar de mejor manera o con más elementos su acción de protección, porque yo vería que ella lo que estaría ahí intentando eventualmente sería la acción de protección
acogiéndose a esta sentencia. O sea, el abogado que le esté representando podría revisar esta sentencia que yo he referido para que a partir de eso vea cómo quedó o que revise el artículo 51, insisto, de la ley orgánica de... Aquí está, a ver, espérame un momentito. El agregado es el 51, digo, no está... Esto se llama una estabilidad laboral reforzada. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque la persona que está con discapacidad, que tiene un grado de discapacidad en el sector privado para ser despedido debería despedírsele con 18 remuneraciones. Te voy a leer este artículo con todo lo que puede resultar medio pesadito, pero vale la pena que lo tengamos presente y mucho más si hay gente que nos está preguntando. Entonces dice el 51 de la Ley Orgánica de Discapacidad, dirá, dice la Corte en esta sentencia, las personas con discapacidad, deficiencia o condición discapacitante gozarán de estabilidad especial en el trabajo. En el caso de despido injustificado de una persona con discapacidad o de quien tuviera a su cargo la manutención de la persona con discapacidad, deberá ser indemnizada con un valor equivalente a 18 meses de la mejor remuneración, adicionalmente de la indemnización legal correspondiente. Esto se refiere al 188 del Código del Trabajo. Las personas que adquieran una discapacidad en su vida laboral, por caso fortuito, por enfermedad sobreviniente, tiene derecho a su rehabilitación, readaptación, capacitación, reubicación o reinserción de conformidad con la ley. Y aquí es lo que viene la parte del agregado. Además, para la cesación de funciones por supresión de puestos o por compra de renuncias con indemnización, viste que esto ya es con dedicatoria, ¿no es cierto? No se considerarán las que ocupen las personas con discapacidad o quienes tengan a su cuidado y responsabilidad de un hijo, cónyuge, pareja en unión de hecho, o progenitor con discapacidad debidamente certificado por la Autoridad Sanitaria Nacional. Quizá esta sí es una limitación que le están poniendo porque la discapacidad debería ser certificada o valorada, no te olvides, por el Ministerio de Salud actualmente. Gema Paredes pregunta, Carlos, ¿la acción de protección llega a la Corte Nacional en apelación? No. No se olviden, los jueces ordinarios, los jueces de primera instancia son jueces constitucionales cuando se presentan acciones de protección. Esas acciones son susceptibles de apelación ante la Corte Provincial y ahí terminaría. Pero eventualmente el administrado, antes, ese fue un mal uso que se hizo de la acción extraordinaria, tanto el sector de la administración pública como el administrado podrían intentar la acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. La sentencia a la que me he referido en muchas ocasiones tiene que ver con una acción extraordinaria de protección. ¿Por qué? Porque ni el juez de primera ni la Corte Provincial le dieron la razón a la señora. Entonces la señora a partir de eso interpone la acción de extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional y la Corte le da la razón. Entonces, quedemos bien claros. Y actualmente, de lo que sé, la tendencia en la Corte Nueva es que el sector público no puede, como nunca debió poder, intentar una acción extraordinaria de protección. Alba Coronado está preguntando, me faltan 5 años para jubilarme, ¿eso puede ser un agravante? No, eso es lo que yo les decía en una parte de la entrevista. Lo grave es que muchas veces personas que salen en estas condiciones salen sin haber completado el tiempo para jubilarse. Y esa es otra de las deformaciones que hubo con este artículo enumerado. Porque como te dije, el 108 dice acogerse a la jubilación. O sea, la renuncia voluntaria era precisamente porque yo ya estaba con los requisitos cumplidos frente al IES para jubilarme, ¿no es cierto? O yo también creía que ya me quería ir del sector público y me quería ir, ¿no es cierto? Lo grave de este tipo de renuncias obligatorias es que alguna gente o mucha gente sale en condiciones de no haber completado los requisitos para el IES. Y entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Difícil es que aquí en este país, como que a los 30, 35 años actualmente uno ya está por poco cayéndose de viejo y mucho más una persona que ha superado los 50, ¿no es cierto? ¿Quién le va a dar trabajo? Tendría que debería afiliarse voluntariamente para completar el tiempo que necesite, sea porque le falte la edad, que es 60 mínimo, o sea porque le falten los aportes que son 30 años, ¿cierto? 30, 60 es lo que te permite la ley. Con 40 años de aportes tú te puedes jubilar a cualquier edad. Entonces, no hablemos no hablemos de agravantes porque los agravantes son tema de derecho penal y no de este tema.
Ahora sí, la última pregunta, porque tengo muchas más. Carlos de Mari Sánchez, la indemnización recibida no ha sido calculada con el salario básico actual. ¿Cuál sería el procedimiento para reclamar que se pague lo que no les han pagado? Verán, podría ser que están interpretando, estamos hablando aquí un poco sobre la carrera de las preguntas, ¿no? Alguna vez hubo una interpretación que quería decir que las indemnizaciones debían ser con el año en que se aprobó algún mandato. Podría ser, lo que pasa es que no tengo los documentos a la mano, pero insisto, yo pelearía hasta eso, o sea, porque, insisto, el indubio pro-operario me podría permitir decir eso, o sea, esas son cosas que ya procesalmente tendrían que discutir, porque eh, si voy a pedir el reintegro, ¿no es cierto?, de mis funciones, no tendría que estar peleando por el valor de la indemnización. Ahora, si me quiero quedar ya fuera con esa indemnización, tendría que pelear por el valor ahí mismo. Es decir, yo, si solo estoy peleando el valor de la indemnización, también podría intentar la acción de protección, la acción contenciosa, porque yo estaría diciendo, me están pagando menos de lo que me corresponde. Insisto, ahí puede ser resultado de una interpretación que este rato no se me viene a la mente, no tengo en mi cabeza este rato que me parece que alguna vez hicieron un cálculo cuando limitaron, porque originalmente acuérdate que eran hasta 7 salarios, remuneraciones básicas unificadas, luego cambiaron, les pusieron el límite de 5 y ahí vinieron una serie de interpretaciones. Pero si, por ejemplo, me están queriendo poner una remuneración del 2013, 2014, qué sé yo, cuando se aprobó el 813, sería evidentemente perjudicial para quien está saliendo en este tiempo, porque el básico actual es 400. Carlos, muchas gracias por aclarar las dudas, por responder las preguntas y por guiar a las personas que han sido despedidas en el MIES y que también podrían ser despedidas en otros sectores del sector público. Esta noche hemos conversado con el doctor Carlos Alberto Medina. Carlos, muchas gracias por la entrevista. Jacito, gracias a ti, un gusto estar contigo, un viejo compañero de aulas en el periodismo. Así que gracias a ti por acordarte de mí. Y cualquier rato estamos ahí para un nuevo tema. Muchas gracias. Esta noche hemos conversado con el doctor Carlos Medina. Pronto volveremos con más entrevistas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta pronto. Hasta pronto.